Pasamos. Por supuesto. La primera pregunta. ¿Qué significa el ser para ti? Vamos a ver. Yo creo que esta pregunta podría no significar nada o tiene un sentido de mucha importancia. Lo que pueda significar el ser para mí no tiene ninguna importancia, porque yo le puedo dar al ser un significado, otra persona le da otro, otra persona le da otro, pero el ser es lo que es, no depende de lo que yo piense de él, no depende de las opiniones de los seres humanos. La realidad existe, la realidad tiene una entidad propia, tiene su propio ser, y eso no depende de cómo la consideremos nosotros. Creo que esto es muy importante porque estamos viviendo en una época donde prácticamente toda la realidad, toda la verdad que existe en el mundo, en el universo, pareciera que dependiera de lo que nosotros opinamos, de lo que nosotros pensamos. Y eso es un grave error. Hay un autor, murió el año pasado, Sigmund Freud, que estudió mucho sobre esto. Él habla de la modernidad líquida y dice que las cosas, la realidad, tiene una forma de ser, existen y existen de una forma determinada. Por ejemplo, este es un mueble, yo soy una persona, como tú eres una persona, independientemente de lo que otros puedan pensar de nosotros o del mueble. Pero, curiosamente, hay una corriente muy esparcidas por todas partes que le quita la objetividad a la realidad y consideran que todo es como líquido. ¿Qué pasa con los líquidos? El líquido se acomoda al recipiente que lo contiene. Tú lo pones en una botella y adquiere la forma de la botella. Lo pones en un vaso y adquiere la forma del vaso. No tiene una forma concreta, no tiene una figura determinada. Siempre es moldeable. Y eso es un grave error, porque estamos dándole a nuestra forma de ver la realidad la supuesta objetividad que nosotros queremos darle, no la que tiene en sí misma. Entonces, tu pregunta, me hiciste el favor de pasarme por escrito antes y esto me permitió pensar en ello. ¿Qué significa para mí el ser? Pues el ser es la verdad, el ser es la realidad, independientemente de cómo la veamos cada uno de nosotros. Y me parece que es muy importante que tengamos un respeto por la realidad. Porque si no estamos distorsionándola, estamos cambiándola. Y eso puede llegar a tener consecuencias gravísimas en el plano moral en algunos casos. Ya hablaremos un poquito de esto. Sí. Segunda pregunta. ¿Cómo defines tu vida personal? Plena. ¿Cómo defines tu vida familiar? En armonía, gracias a Dios, en mucha armonía. ¿Cómo defines tu vida laboral?
muy enriquecedora. Como sacerdote, creo que es enriquecedora en los dos sentidos, tanto porque mi labor es pues, hablar de Dios, es administrar la gracia de Dios gracias al sacramento del orden que he recibido. Y esto, pues, lógicamente beneficia a las almas. Los ministros sagrados somos servidores, de hecho la palabra ministerio significa servicio. Si yo procuro vivir mi ministerio sacerdotal adecuadamente, pues estoy sirviendo y por lo tanto estoy enriqueciendo. ¿Cómo? Pues en la confesión soy un instrumento de Dios para perdonar los pecados. En la Santa Misa estoy renovando el sacrificio de Jesús en la cruz, estoy dándole a la gente a Dios mismo. Y todo esto a mí se me rebota porque cuando veo el beneficio que puedo hacer a otros, pues eso me enriquece a mí también. Sí. Okay. ¿Cómo defines tu vida parroquial? Pues bien, formamos parte de la Iglesia Católica Universal. Dentro de la Iglesia están las diversas diócesis y dentro de cada diócesis están las parroquias, son territorios, ¿verdad? Nosotros vivimos dentro de la parroquia de San Felipe y pues muy a gusto, yo como sacerdote colaboro cuando es necesario, cuando se me pide en la parroquia con toda naturalidad, ¿verdad? Y mi relación con el párroco pues es muy buena, afortunadamente. ¿En qué crees que eres más fuerte de las siguientes opciones? Espiritualidad, emocionalidad e intelectualidad, ¿y por qué? Eso solo lo puede contestar Dios. ¿En qué soy más fuerte? No lo sé. Y me siento a gusto con la vida que Dios me ha dado. Y me gusta transmitir ideas a través de los escritos que publico cada semana en algunos periódicos, en mi página de la web que es www.padrealejandro.org con diversos temas. Y no sabría decirte en qué soy mejor. Pues, te digo, solo Dios. Sí. ¿Cuándo te sientes más entendido? ¿Cuando piensas? ¿Cuando escribes? ¿Cuando hablas? ¿Cuando escuchas? ¿Cuando oras? ¿Cuando meditas? ¿Y por qué? Pues depende. ¿Cuándo me siento más entendido? Depende con quién me estoy comunicando. Si yo comunico algo, se supone que alguien me está escuchando y entiende lo que digo. Procuro ser claro al hablar en las homilías. Quizá una ¿quieres y reanudamos? Porque creo que van a hacer... O cierra la puerta. Vamos a ver. Otra vez. Lo puedes editar. Sí.
Bien. La trae la misma pregunta. Por favor. ¿Cuándo te sientes más entendido? ¿Cuando piensas, cuando escribes, cuando hablas, cuando escuchas, cuando oras, cuando meditas y por qué? Bien. Entendido significa que alguien me entiende. Para que alguien me entienda necesito comunicarme. Y procuro ser claro al hablar. Yo creo que a todos nos pasa que a veces no nos entienden lo que queremos decir, ¿verdad? Hay gente que no nos entiende algo, pues porque no, si a mí me hablan de matemáticas, pues no puedo entender muchas cosas porque yo no sé matemáticas. Me quedé con lo que me enseñaron en primaria, secundaria y preparatoria y se acabó muy poco. Y podría decirle yo a un matemático, pues no lo entiendo porque yo tengo esa deficiencia, ¿verdad? Pero a veces no entendemos a alguien porque no queremos entender, porque lo que nos explica nos molesta y cerramos nuestra capacidad de entender porque no nos gusta lo que nos preguntan, porque no nos gusta lo que nos dicen, porque lo sentimos como una ofensa, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo me siento más entendido? Pues depende las personas con las que estoy hablando, a quién me dirijo, si lo hago por escrito o lo hago verbalmente, si lo hago ante una muchedumbre, lo hago en una misa donde hay quizás cientos de personas, o lo hago en una entrevista contigo personalmente, ¿verdad? No sabría decirte cuándo más me siento entendido. Creo que tenemos esta maravilla de la posibilidad de comunicarnos con los demás y de entender lo que otros nos dicen, ¿verdad? Creo que tenemos que darle gracias a Dios de eso. Sí. ¿Cuándo crees entender más la realidad? Depende qué realidad. Hay realidades que son muy sencillas de entender. Se entiende que haya un accidente automovilístico cuando la gente maneja en estado de ebriedad o hablando por el celular, que sucedan esas cosas las podemos entender. Ese tipo de accidentes son más comprensibles, ¿sí? Ahora, entender el interior de la persona no siempre es sencillo. Hay gente que es muy transparente en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de hacer negocios, en todo. Hay gente que hace las cosas a escondidas, que no juegan limpio. Entonces, o que en la confesión son personas muy complicadas interiormente. Entonces, cuesta trabajo a veces entender a las personas. Tu pregunta es, ¿cuándo creo entender más la realidad? Pues también varía mucho a qué realidad nos referimos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el aspecto que crees que debe ser una prioridad en la sociedad actual? Me parece que estamos ante una muy seria crisis de respeto. Hay una gran pérdida de respeto de muchas personas por sí mismas que las lleva a caer en vicios, por ejemplo, vicios como pueden ser el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, en fin. Las personas que producen pornografía pues son personas que se faltan al respeto a sí mismas, faltan al pudor, y el pudor es la virtud que protege nuestra intimidad. Cuando una persona exhibe su intimidad, pues está faltando el respeto a sí misma. El respeto a uno mismo, el respeto a los demás,
si ponemos atención, basta escuchar la forma en que se tratan muchos amigos con, pues, con palabras, con groserías, ¿verdad? La forma en que algunos novios se tratan entre sí, la forma en que algunos esposos se tratan entre sí, gritándose, insultándose, reclamándose amargamente. Y yo creo que el respeto es el punto de partida de toda relación humana. Me parece que eso es lo más básico, lo más fundamental. Yo no puedo querer a alguien si no lo respeto. Lo mínimo que tengo que hacer, incluso con las personas que me ofrecen limpiar el parabrisas en un semáforo, pues es tratarlas con respeto, ¿verdad? Y lo primero que tengo que hacer es pues mirarlas a la cara y decirles sí o no, limpia el parabrisas o no lo limpies, pero respetándolas, ¿verdad? No tengo por qué sentirme superior o despreciarlas o ni siquiera voltear a verlas, ¿verdad? Sí. ¿Qué fortalezas ves en la sociedad nacional? Bueno, creo que un ejemplo muy positivo es la forma de reaccionar de la sociedad en general cuando ha habido desastres como los temblores, ver a cientos, miles de personas colaborando de muchas maneras diversas, tratando de ayudar a los demás, gente que no se conoce de todas las edades, condiciones sociales, cultura, ¿verdad? Creo que es una gran fortaleza. Esa actitud no la mantenemos constantemente. Desafortunadamente vemos, por ejemplo, en las redes sociales, cómo hay un sentimiento de agresividad muy fuerte, la gente se insulta con motivo de cualquier noticia, ¿verdad? Cuando lees las opiniones, parece que fueran personas que se odian entre sí, pues porque no piensa el uno como el otro, ¿verdad? Pero creo que en los momentos de crisis sacamos lo mejor de nosotros. ¿Qué características has detectado predominantes en la juventud mexicana? Pues lo mismo, depende. Me da mucha tristeza lo que yo llamo los jóvenes antropólogos, que son los jóvenes, hombres y mujeres, que su ilusión a lo largo de la semana, de lunes a viernes, es estar pensando a qué antro van a ir. Por eso digo que son antropólogos, ¿verdad? Me parece que eso pues es una manifestación de un cierto vacío en las personas, porque lo que están buscando es la diversión. Y una diversión que casi siempre vaya acompañada del alcohol, y no digamos de otras cosas como las drogas, ¿verdad? Que es un tema especialmente delicado. Yo creo que hay que tenerle miedo al alcohol. El alcohol se presenta como un amigo, un compañero que te acompaña al fútbol, a ver una película, a pasear con los demás amigos, un amigo que va contigo a las fiestas, pero llega un momento en el que ese amigo te secuestra y te lleva a un ambiente, a un lugar donde ya no puedes salir y pide un rescate a veces muy costoso a la familia que sufre mucho por ese secuestro. Me parece que beber en exceso es una tremenda tontería. Pasarse de lo conveniente no tiene ningún beneficio. Y
y en cambio sí te pone en inferioridad de condiciones. El alcohol, las drogas, te hacen disminuir y a veces perder la capacidad intelectual y la capacidad de decisión, inteligencia y voluntad, las dos potencias superiores del alma. Es decir, cuando alguien se embriaga, se está poniendo a la altura de los animales. Entonces funciona por instinto, y entonces sí puede sacar lo peor que lleva dentro, ¿verdad? O ponerse en riesgos absolutamente innecesarios, porque no hay ninguna necesidad para llegar a emborracharse, ¿verdad? Yo tengo más de 35 años como socio de la Cruz Roja, socio voluntario, y me ha tocado estar muchas veces en guardias, pues, en el servicio de emergencias, de socorros, de la sección de socorros, y recuerdo dos casos que me impresionaron mucho. Fueron en momentos distintos. En Monterrey, en Cruz Roja Central, que está muy cerca de la cervecería Cuauhtémoc, llegaron dos automóviles, uno con unos muchachos y otros con unas familias. Llevaban a unas jovencitas completamente borrachas, 18 años probablemente, ¿verdad? Digo, fueron eventos separados por mucho tiempo uno de otro. Y en los dos me tocó contemplar la misma realidad. Sacábamos a estas chicas del automóvil, las poníamos en una silla de ruedas para poderlas llevar a donde les daban la atención médica, y cuando las poníamos en la silla médica, las dos dijeron lo mismo: quiero a mi mamá. A mí eso me impactó mucho porque seguramente una hora antes, cuando se estaban emborrachando, a la última persona que hubieran querido ver era la mamá, ¿verdad? Pero cuando se sienten absolutamente indefensas en una situación de peligro, el recurso más íntimo, más profundo es la mamá, porque saben que es la única persona en la que pueden confiar 100%. Chao. ¿Cuáles libros recomendarías a alguien que está enfocado en su camino católico? La lectura de los evangelios, por supuesto. Y hay un libro que a mí me hizo mucho bien, fue el primer libro de espiritualidad que leí, que se llama El valor divino de lo humano, de Jesús Urteaga. ¿Cuáles libros recomendarías a cualquier tipo de lector? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Cuáles son las virtudes teologales cristianas y cuáles crees que debamos como sociedad inculcar con mayor importancia en la juventud? Bueno, las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes humanas que deberíamos inculcar en la juventud, yo creo que tenemos que inculcarlas desde la niñez, desde que se está amamantando a un niño, o sea, y también en los adultos. Escribí, repito, el respeto, la fortaleza, la templanza, la solidaridad, la sinceridad y el saber jugar limpio.
¿Cuáles son los retos que la sociedad enfrenta en los siguientes 20 años? Eso solo Dios lo sabe. Y yo tengo 70 años de edad, por lo tanto, pues ya me han tocado pasar 7 décadas. Y he podido notar grandes cambios. Date cuenta que a mí me tocó nacer en una época en la que no existía la televisión. Luego se inventó la televisión en blanco y negro. Luego apareció la televisión en color. Luego las televisiones de alta definición que tenemos ahora. La televisión ha supuesto un cambio tremendo en la sociedad. Igual que en su momento la radio. Pero la televisión de una manera muy especial. La televisión también puede crear una dependencia hacia ella. Y vemos como hay muchas personas que llegan a la casa y prenden la televisión. O ahora prenden la computadora o simplemente están sujetas a su celular, ¿verdad? Todo esto ha ido produciendo una serie de cambios en la forma de pensar y de vivir de la gente. Las telenovelas han influido muchísimo. Me parece que Televisa y TV Azteca han hecho un daño espantoso a nuestro país. Es la impresión que yo tengo porque me ha tocado vivirlo. Sí. ¿Qué problemas se pueden prevenir en el futuro del mundo? ¿Cuáles se pueden prevenir? Pues yo creo que todos menos los temblores. Y podemos solucionar todos los problemas si estamos dispuestos a poner los medios. No se trata solo de ver qué es lo que debemos hacer, sino qué es lo que estamos dispuestos a hacer para solucionar los problemas. Porque yo puedo decir, bueno, el gordo puede decir, bueno, lo que tengo que hacer es comer menos y hacer más ejercicio. Pero ¿estoy dispuesto a hacerlo? No. Es muy distinto, ¿verdad? Entonces no basta con decir, hay que cambiar esto, sino, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para cambiar esto? Sí. Ok. Hemos llegado al fin de la entrevista. Muchas gracias por participar. Con mucho gusto, muchas gracias a ti.